9 grupos de personas que nunca irán al cielo. ¿Estás tú en uno de ellos? ¿Sabías que la Biblia y las enseñanzas cristianas advierten sobre personas que no entrarán en el cielo? La pregunta es, amigo o amiga, ¿estás tú en uno de estos grupos? Hoy vamos a descubrir quiénes son esas personas y qué significa realmente estar en peligro de perder la salvación. Si te preocupa tu destino eterno, quédate hasta el final. Todos podríamos estar caminando por una senda peligrosa sin darnos cuenta. A lo largo de este vídeo entenderás qué debes evitar y cómo puedes asegurarte de no estar en uno de estos grupos. Hoy vamos a hablar sobre los 9 grupos de personas que, según la Biblia, corren el riesgo de no entrar en el cielo. Pero no te preocupes, hay esperanza. Si te reconoces en alguno de estos grupos, es el primer paso para cambiar. Quédate hasta el final de este vídeo para que descubras qué puedes hacer también para corregir el rumbo. La Biblia menciona en varios pasajes que muchos son llamados pero pocos escogidos. Mateo 22:14. Esto significa que no basta con conocer a Dios o llamarnos cristianos. Nuestra vida diaria debe reflejar ese compromiso profundo con Dios. Jesús nos advierte sobre los caminos que conducen a la perdición y aquellos que llevan a la vida eterna. Hoy descubriremos qué significa estar en estos grupos y que podríamos alejarnos del cielo. Y lo más importante, cómo puedes salir de ellos. Como decía C.S. Lewis, la puerta del infierno está cerrada desde dentro. Esto nos recuerda que en muchos casos somos nosotros mismos quienes nos alejamos de Dios, y a menudo sin darnos cuenta. Pero aquí hay una buena noticia, siempre hay esperanza en una nueva oportunidad de redención. Grupo 1, los que viven en pecado sin arrepentirse. El primer grupo que vamos a explorar es el de aquellos que viven en pecado sin arrepentimiento. Romanos 6:23 nos dice claramente, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto significa que el pecado nos separa de Dios y sin arrepentimiento corremos el riesgo de perder la salvación. Muchas veces pensamos que los grandes pecados son los únicos que nos alejan de Dios, pero ¿qué pasa con las pequeñas mentiras, el rencor, ese hábito de juzgar a los demás? Estos también son obstáculos para tu camino hacia el cielo. Existen pecados de comisión, por robar o mentir, y también pecados de omisión, cuando no hacemos el bien que sabemos que debemos hacer. Saúl, el primer rey de Israel, desobedeció repetidamente a Dios y no mostró un arrepentimiento genuino. Su falta de arrepentimiento lo llevó a su caída. En contraste, el rey David también cometió graves pecados, pero su arrepentimiento fue sincero y Dios lo perdonó. Por otro lado, Judas no tuvo la humildad de buscar el perdón después de traicionar a Jesús. Tómate un momento ahora mismo para pensar. ¿Hay algo que sabes que deberías cambiar en tu vida, pero estás ignorando? Este es el momento de empezar a enfrentarlo. Grupo 2. Los que niegan a Dios. El segundo grupo está formado por aquellos que niegan a Dios. Esto no solo se refiere a los que rechazan explícitamente su existencia, sino también a aquellos que mediante sus negaciones niegan su autoridad. Jesús nos advierte en Mateo 10:33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A veces negamos a Dios no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Actuar de manera hipócrita o vivir una doble vida es forma de negarlo. Puede que, por miedo o vergüenza, ocultemos nuestra fe o nos conformemos con los valores del mundo en lugar de los buenos valores que la fe cristiana nos puede transmitir. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero cuando se arrepintió, Jesús lo perdonó. Tomás, uno de sus discípulos, dudó de la resurrección de Jesús, pero cuando vio a Cristo resucitado, creyó nuevamente.
Dios siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad, pero es crucial que volvamos a Él. Grupo 3. Los que no perdonan. Este grupo está compuesto por aquellos que se niegan a perdonar. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos advierte: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El rencor nos destruye y nos aleja de la paz interior que Dios quiere darnos. Además, estudios psicológicos han demostrado que el rencor incrementa el estrés y puede tener efectos negativos en la seguridad y en la naturalidad mental y física de nuestra salud. Mantener rencor no solo afecta a la otra persona, sino que nos encarcela a nosotros mismos. Aquí tienes un ejemplo inspirador. Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que sobrevivió en un campo de concentración nazi, se encontró 2 años después con uno de los guardias que la torturó. Él la pidió perdón, y aunque en principio fue difícil, con la ayuda de Dios, ella logró perdonarlo. Su historia nos muestra que aunque el perdón es difícil, es posible gracias a Dios. Grupo 4. Los que viven en la injusticia. La justicia no se trata solo de grandes actos, sino de cómo tratamos a las personas en nuestra vida cotidiana. Proverbios 21:3 dice: hacer justicia, explorando o abusando de los demás, se están alejando del plan de Dios. La injusticia puede ser más común de lo que pensamos. Puede manifestarse de la forma en que tratamos a nuestros empleados, a nuestra familia o incluso a aquellos que están en situaciones más vulnerables. Dios condena la injusticia no solo a gran escala, sino en nuestra vida diaria. La injusticia se refleja en cada decisión que tomamos. Cada pequeña decisión cuenta. Ser justo implica actuar de manera honesta y recta, incluso cuando es difícil. El profeta Natán confrontó al rey David cuando éste actuó injustamente al tomar la esposa de otro hombre. Esta historia nos muestra la importancia de la justicia, incluso cuando es incómoda. Otro ejemplo es Zaqueo, el recaudador de impuestos que vivió de manera injusta, pero cuando Jesús lo confrontó, cambió radicalmente su vida. Pregúntate, ¿estás siendo justo o justa con los demás? Si te das cuenta de que hay áreas en tu vida donde la injusticia ha echado raíces, sigue viendo este vídeo y suscríbete porque te mostraré cómo salir de este grupo y vivir en la luz de la justicia de Dios. Grupo número 5. Los tibios en la fe. En Apocalipsis 3:16 Jesús advierte: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ser tibio en la fe es uno de los peligros más grandes para los cristianos. La apatía espiritual nos lleva a la vida desconectada de Dios, donde nuestras creencias no se reflejan en nuestras acciones. Ser tibio en la fe significa ver una vida cristiana sin pasión ni compromiso genuino. Es cuando una persona sigue la vida espiritual de manera superficial, sin un compromiso profundo de Dios. Aunque no rechazan abiertamente a Dios, tampoco están plenamente entregados a su voluntad. Este estado de indiferencia espiritual es muy peligroso porque crea una falsa sensación de seguridad, haciendo que las personas piensen que están bien con Dios, cuando en realidad están lejos de Él. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de distracciones, las redes sociales sin control, el trabajo, la televisión y el entretenimiento pueden llevarnos a una apatía espiritual. Podemos pensar que asistir a la iglesia ocasionalmente es suficiente, pero Dios nos llama a vivir nuestra fe de manera activa y apasionada.
Si sientes que has caído en una fe tibia, ese es el momento para cambiar. Dedica más tiempo a la oración diaria. Lee la palabra de Dios y busca maneras de servir a los demás. Dios quiere que lo ayudemos. Dios quiere que lo busquemos con todo nuestro corazón. Grupo 6. Los que siguen placeres desordenados. El apóstol Pablo advierte que aquellos que viven en la inmoralidad, avaricia o placeres desordenados no heredarán el reino de Dios. Vivir para los placeres del mundo, sin considerar la voluntad de Dios, nos aleja de la salvación. No todos los placeres son malos, pero cuando ocupan un lugar más importante que Dios en nuestras vidas, se convierten en un problema. Los placeres desordenados pueden ser el deseo de poder, el amor excesivo por el dinero o la búsqueda constante de satisfacer nuestros deseos personales, sin dejar espacio para nuestra familia, sin dejar espacio para Dios. Cuando estos placeres se convierten en el centro de nuestra existencia, desplazando a Dios, es cuando caemos en los placeres desordenados. En la Biblia tenemos el ejemplo de Sansón, que fue uno de los jueces más fuertes de Israel, pero permitió que sus deseos desordenados lo llevaran a la ruina. Al igual que él, podemos caer en la trampa de buscar placer a toda costa, descuidando nuestra relación con Dios. Un ejemplo moderno podría ser el uso excesivo de las redes sociales o la búsqueda constante de aprobación en redes sociales. Hoy en día muchas personas están obsesionadas con obtener likes, comentarios o seguidores, lo que puede llevar a una adicción emocional a la validación externa. Pasar horas cada día desplazándose por las redes sociales en lugar de tener interacciones reales, orar o hacer actividades productivas puede ser un ejemplo claro de un placer desordenado. Esta obsesión con las redes también puede provocar que las personas basen su autoestima en cómo los demás lo perciben en lugar de en su identidad en Cristo. Esto afecta negativamente su salud mental, causando ansiedad o depresión. Y también puede distraer a las personas de sus responsabilidades familiares, laborales o espirituales. Espero que esta información que te estamos dando realmente te ponga en el camino correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal, porque es aquí donde encontrarás realmente la vía para conseguir ser más feliz contigo mismo. Grupo 7. Los que rechazan la gracia de Dios. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El orgullo o la arrogancia nos pueden impedir aceptar la gracia de Dios. La gracia es un regalo que Dios nos ofrece constantemente, pero es nuestra responsabilidad aceptarla. ¿Estamos realmente aceptando la ayuda de Dios? Ignorar la gracia o rechazarla activamente nos aleja de su plan de redención. Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo, es conocido ejemplo de alguien que rechazó la gracia de Dios al perseguir a los cristianos. Sin embargo, cuando Cristo lo encontró en el camino de Damasco, Saulo aceptó la gracia, su vida cambió radicalmente y se convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio. El faraón de Egipto es otro claro ejemplo de alguien que rechazó la gracia de Dios, endureciendo su corazón ante las señales y advertencias divinas. A pesar de ver milagro tras milagro, él eligió resistir la voluntad de Dios, prefiriendo mantener su poder y control en lugar de rendirse ante una autoridad divina. No cometamos este mismo error, pues la gracia de Dios está siempre disponible para nosotros. Su amor es constante y solo requiere un acto de humildad y arrepentimiento para recibirlo plenamente. Si alguna vez sientes que has cerrado tu corazón a Dios, recuerda que Él siempre está dispuesto a acogerte de vuelta. Grupo 8. Los que son esclavos de la idolatría moderna.
La idolatría no es solo algo que sucedía en tiempos bíblicos. Hoy las personas pueden caer en la idolatría cuando permiten que el dinero, el poder o la fama se conviertan en su prioridad. Jesús nos advierte en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo nos muestra que cuando permitimos que el amor por el dinero y los bienes materiales domine nuestras vidas, nos alejaremos de Dios. Hoy en día muchas personas se dejan consumir por su trabajo, el deseo del éxito o la acumulación de posesiones materiales. Eso se convierte en una forma de idolatría porque estas cosas toman el lugar de Dios en sus corazones. El problema surge cuando alguien ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Pregúntate, ¿qué ocupa el centro de tu vida? ¿Es Dios o son tus deseos y ambiciones personales? Si algo está tomando el lugar de Dios en tu vida, es el momento de reordenar tus prioridades. Grupo 9. Los que viven en soberbia espiritual. La soberbia espiritual es uno de los pecados más peligrosos, pues es difícil de detectar. Sucede cuando una persona cree que es moralmente superior a los demás y confía más en su propia justicia que en la gracia de Dios. En Lucas 18, 9, 14, Jesús nos cuenta la parábola del fariseo y del publicano. Mientras el fariseo se enorgullecía de su rectitud, el publicano pidió misericordia. Jesús concluyó diciendo que fue el publicano y no el fariseo quien se fue a casa justificado. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En la Biblia vemos ejemplos de personas que confiaron más en su propia justicia que la de Dios. Los fariseos en tiempos de Jesús son un claro ejemplo. Se consideraban moralmente superiores, pero su orgullo les impedía reconocer a Cristo como el Mesías. Hoy el orgullo espiritual puede manifestarse cuando nos volvemos críticos hacia los demás, creyendo que nuestra vida es más piadosa o que nuestras prácticas religiosas son mejores. Pero Dios valora la humildad por encima de todo. En lugar de juzgar a los demás, estamos llamados a examinar nuestros propios corazones. Si juzgamos a los demás o creemos que nuestra vida es moralmente superior, debemos detenernos y examinar dentro de nuestro corazón. Dios valora la humildad por encima de todo. Si te has visto reflejado en alguno de estos grupos, no te preocupes. Reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo. Dios nos ofrece una salida: el arrepentimiento, el perdón y la gracia. No importa cuán lejos hayas ido, siempre hay esperanza. En este canal te acompañaremos en tu camino espiritual, ayudándote a ser mejor persona y a vivir una vida más cercana a Dios. Este es el momento para reflexionar, pedir perdón y reordenar tu vida en función de la voluntad de Dios. Con la ayuda de la oración, la reflexión, la fe y en este canal puedes comenzar a hacer cambios que te ayudarán a llevar una vida plena tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Hoy te invito a tomar un momento de reflexión, querido amigo o querida amiga. Si te estás identificando con alguno de estos grupos, ese es el momento para cambiar. Tómate unos minutos para orar, reflexionar y pedirle a Dios que te guíe hacia el camino correcto. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. No olvides suscribirte para poder tener más contenido que te ayude a vivir una vida llena de propósito y de fe. Espero verte en los siguientes vídeos. Por favor, suscríbete a este canal para poder seguirte mandando información que será de mucho valor para ti.